encima. Creo que vale la pena, además, este documental que acabamos de ver. Había algunas cosas técnicas ahí, pero pasa porque el contenido creo que sí vale la pena, ¿no? Entre otras cosas, además, porque estamos celebrando justo el día de hoy los 50 años de la muerte de Duchamp en 1968, el 2 de octubre, y pues la fecha nos quedó precisa para esto. Vamos a hacer un minuto de silencio, no es cierto. Vamos a hablar varios minutos de mucho, porque creo que hay mucho que decir. ¿Quién va a empezar? Bueno, yo no conocía este vídeo, la verdad, y el saxofón ha sido muy sugerente. Y mientras lo veía, justamente intentaba evitarlo en mi mente, pero me venía la relación con Picasso, ¿no? Y obviamente cuando estudiamos a Duchamp y Picasso son de los dos grandes artistas que abren un sentido de proceso en el siglo XX. ¿Qué es lo que ocurre con Picasso? A Picasso se la ha leído muchísimo desde esa furia interior, desde esa animalización del hombre frente a la mujer. Sus modelos llegaban a ser sus mujeres. Mucha representación de Picasso es función a su modelo. Pensemos en una niña de 14 años, María Teresa Huarte, y así, Dora Maar. Bueno, es decir, que siempre se intenta evitar hacer una lectura de la obra de Picasso en función a sus pulsiones sexuales, pero creo que es interesante porque la vinculación, ya que Picasso, o a diferencia de Picasso, que Picasso se buscaba metamorfosearse, llegó incluso a transformarse en un minotauro, y era el minotauro el quien generaba todo el discurso de creación. Y en Duchamp aquí lo pintan como Etadonné, una obra final que busca una conversión, una metamorfosis propia, sexualizada. Entonces ahí vuelvo a esa búsqueda del objeto, esa búsqueda de... o sobre todo, pensando esto, era como, es cierto que ambos, más Duchamp, abren el concepto del anything goes, o el todo vale, pero a la vez no todo vale lo mismo, ¿no? Y cómo profundiza en el no todo vale lo mismo, en el acto del voyeur, en el acto del mirar, de la intimidad, del qué reconocemos, cómo lo reconocemos y hacia qué. Esto es ya para empezar, ¿no? Entonces, comparando esta cosa que odio de esta pulsión sexual entre Picasso y Duchamp, parece que aquí con Etadonné sí que esa relación con María Martins, y que ella fuera la que enviase el dibujo, como para dejar claro, ¿no? Que no haya duda. La Mona Lisa todavía no se sabe si es la madre de un Medici, si es una... no se sabe todavía lo que es, pero que en Etadonné, que quede claro. Bueno, es complejo, y sobre todo habla del proceso, y cómo el proceso, en este caso, bueno, me iba mucho por lo sexual, por el saxofón. Es sexual. Tú haces el paralelo con Picasso, pero yo lo hago con Da Vinci, porque sí, hay una de las primeras apropiaciones que él hace, de la Gioconda con los bigotes, la barbita, y recuerdo que Da Vinci estuvo mucho tiempo con la Mona Lisa, con la Gioconda, con él, ¿no? Con la Mona Lisa, y la estuvo trabajando también. O sea, fue un largo proceso. La Gioconda fue como una pieza que tuvo y que no se atrevía a terminar. O sea, la estuvo trabajando. Entonces, me recuerda, es raro. O sea, hay una cosa, en el arte pasan estas cosas, que uno dice, bueno, podrá ser casual, pero al final es artístico también, porque él se apropia de una pieza de Da Vinci, la interviene, le da otro sentido completamente, y al final de su vida es como que hace un regreso al propio Da Vinci. O sea, tiene una relación así con una obra que vendrá dado, que de pronto resultó como un romántico, Duchamp, nadie lo sabía.
cayó en las redes, ¿no? Y son los fantasmas, ¿no? Los fantasmas que tiene uno y que es necesario exorcizar durante 20 años en este caso, por lo cual es bastante, e incluso hizo participar a su esposa en ese exorcismo, ¿no? Pero es interesante que todo termine en una obra incluso un poco más convencional que las otras, ¿no? Era más, digamos, figurativa, pero al mismo tiempo cerrada en ese cuarto que era de alguna forma ese lugar donde uno guarda esas cosas tan importantes. Y resultó que el hombre ese tan hermético vino a mostrar ciertos elementos humanos. Sí, porque al final ese tipo de gente uno piensa ya que no es humano, ¿no? Y entonces cuando uno ve estas historias, uno dice, mira, pasa lo de siempre, ¿no? Lo que nos pasa a todos, o lo que nos puede pasar. Y ahí está, ¿no? Desde cierto punto de vista es psicoanalizable. Lo que ocurre aquí incluso es ese dejarte ver un poco qué es lo que él guardaba tan celosamente. Y entonces de pronto vemos toda su obra y al lado, en un cuarto oscuro, cerrado, está su secreto más grande, ¿no? Entonces eso es admirable que la historia deja estas historias aparentemente por el azar, pero que al final adquieren este sentido. Me parece que eso es muy importante, porque siempre hemos visto a Duchamp como el gran genio, y el lado humano muy pocas veces sale. Entonces en este tipo de historias que digamos lo podemos ver. Yo tampoco había visto nunca, o sea, nunca me imaginé incluso que tuviese esta historia. Bueno, pues, nada, pues me parece, para empezar, pues un video realmente revelador, aunque me parece muy de grafía, así como de diario íntimo de un seductor. Es decir, en ese sentido, pues, porque la obra pues refleja, pareciera que le diera más importancia a toda la parte del entorno amoroso que a la obra misma. Es decir, muy importante posiblemente sea María Martins aquí, ¿no?, que la condición misma de la construcción de la obra. Es decir, bueno, la construcción de la obra, en este caso, evitándole, uno puede inmediatamente observar que es la obra de Goya, ¿okay? Inmediatamente, o sea, por la pared que tiene, que es una puerta muy antigua de madera, apenas con un orificio, y es un orificio dentro de otro orificio que podría representarse también en la vagina, y en la profundidad de la vagina estaría la feminidad. Y más allá de la feminidad estaría la luz representada a través de la lámpara que sostiene la modelo, que en cierta forma es el brazo de su esposa incorporada a la fotografía. Es decir, un poco el truco que hace es con la gráfica, aquí la gráfica se puede ver con la grama que tiene, que tapa el codo, con la cual, o sea, hace la unión del maniquí con el brazo de su esposa. En el fondo, pues encontramos un mundo luminoso, a lo cual también puede referirse desde el punto de vista de eso, de un análisis, vamos a decirlo así, ya que Agustín dijo psicoanalítico, pues bueno, sí, es una profundidad de la libido femenina, la producción de la realidad que realmente revelaba posiblemente en esa alma indiferente que era Marcel Duchamp, al menos públicamente. Dentro de las mujeres que, bueno, ya que estamos hablando de mujeres, que parece así como no sé, un relato de los amores perdidos, también hay otra personalidad interesante en la vida de Marcel Duchamp, que es la baronesa Freitag, que ha traído pues a colación una crítica canadiense, Irene Campbell, con una biografía que hace de esta artista avant-garde, la baronesa de Dada, así ha sido llamada, en la que la paternidad o maternidad de la fuente de Duchamp, ya que estamos en torno a la fuente,
no se sabe si realmente es una obra original de forma completa de Duchamp o un intercambio o una relación con la baronesa. La baronesa junto a Duchamp ya había trabajado los objetos como un objeto artístico, como un dispositivo estético, rompiendo los esquemas pues, de la visión normativa de una obra de arte. Y la baronesa, pues bueno, siempre fue ocultada, pero debido a unas relaciones que tuvo este mismo Marcel Duchamp con la baronesa, y en una carta que le escribe a su hermana en Francia, refiere a la fuente como una obra que le había sugerido una amiga. Una amiga se supone que es la baronesa Elsa von Freytag, ¿no? Que prácticamente luego se regresa a la Alemania hitleriana, tiene que salir de Alemania y muere suicidándose en París en 1927. Es una mujer importante en el periodo también de Marcel Duchamp, y aunque toda la obra que, por ejemplo, el gran vídeo, ¿no? La Glass, a mi modo de ver, la parte femenina refiere a María Martins, ¿no? Es decir, María Martins y los nueve pretendientes de María Martins, por eso son celibatarios, ¿sí? Y luego, pues, o sea, para reivindicar a María Martins, hace esta obra escondida del público, con lo cual hay también en el fondo una postura muy champiana, que es la pereza. ¿Okay? El concepto de pereza, en unas declaraciones un año antes de su muerte, refiere que si bien John Cage había sido, se enorgullecía de haber introducido el silencio en la música con 433, ¿no? Esa obra tan emblemática de John Cage, Duchamp declaraba que él se sentía muy orgulloso de ser el gran perezoso del arte, ¿no? Planteaba que había que crear una especie de hospicio para los grandes perezosos y un orfelinato para los pequeños perezosos, ¿no? Y eso lo vemos que, a diferencia, como decía Norberto, que lo comparó con Picasso, que tiene alrededor de 50.000 obras, y hay un número que más o menos está catalogado, lo cual es un bárbaro en ese sentido. Es decir, no sé si era por perezoso, en este caso un antiperezoso, en el caso de Picasso, en comparación con Duchamp, uno no puede decir cuál es más importante para el arte del siglo XX. Creo que uno y otro pudieran estar prácticamente empate en este caso, pero lo que sí encontramos es que Duchamp, con pocas obras, llega a ser mucho más trascendente que las 50.000 de Picasso. Es una cosa que hay otra relación que me parece interesante con la evolución de la obra de Duchamp, es sobre todo con esa obra que sigue en 1915 y que es rechazada, que es La mujer desnuda en la escalera, que en un principio se llamaba La señora de Dulcinea, referida al Don Quijote de Cervantes, ¿no? Era como lo puso, luego ha pasado a la historia como desnudo en la escalera, ¿no? Con lo cual ya él ahí, en esa obra, está abandonando prácticamente el arte retiniano de la pintura y pasa a otro nivel de la construcción conceptual o arte conceptual o la idioléctica, vamos a decirlo así, propia de Duchamp, ¿no? En su concepción del arte. Entonces uno puede como concatenar que esta obra tan emblemática como es El desnudo en la escalera, que es el movimiento secuencial prácticamente casi fotográfico de la mujer bajando en la escalera. Lo que pasa es que es un movimiento como a cámara lenta, visto de una forma cubista, ¿okay? Y termina también con otro desnudo, pues, que es el desnudo de Tandón,
¿no? O sea, hay como dos puntos de unión, de vínculo entre esta ándole dedicada a María Martins, al recuerdo de María Martins, y aquí, a diferencia del desnudo en la escalera, sí, el desnudo en la escalera, encontramos pues una mujer acostada en el campo, o sea, en una forma abierta, pero a la vez como en una especie de gruta a la cual solamente uno puede ver a través del orificio. Entonces, es un orificio femenino, es una especie de gruta femenina en la que Duchamp, por más de 20 años, estuvo pues prácticamente trabajando como una obra final, ¿no? Secreta y misteriosa y única para el arte contemporáneo. Gracias. Gracias. A ver, estoy dándome vueltas en cosas porque, digo, con esta obra yo tengo un conflicto muy interesante. Yo creo que aquí es donde se muestra la perversión final de Marcel Duchamp. Y creo que además es del pueblo, ¿no? Y a mí me parece lo más rescatable de Duchamp, que es lo extraño. Justamente eso es lo que me gusta, ¿no? Esta perversión que nos lleva primero a la unicidad, es decir, para poder observar la obra hay que ser uno frente a la obra, no hay opción. Estamos viendo aquí nosotros la imagen, obviamente no es la obra, es una imagen, es una fotografía, no es la obra. Para ver la obra tiene que ser uno solo a través de los agujeros que están ahí para ver. Exactamente, se vuelve totalmente privada, personal, individual. Lo otro es el cómo nos coloca, ¿no? Es cierto, nos pone como voyeurs, espiando, atisbando, no hay otra opción de ver la obra. Si quieres ver la obra tienes que ser un curioso, un voyeur y espiar. Lo otro es la posición misma de la mujer que parece estar ahí, que creo que es muy compleja. La asocio primero con el origen del mundo de Courbet, esta mujer con las piernas abiertas, mucho más expuesta incluso. Aquí ni siquiera hay vello púbico, está depilada, está rasurada, el cuerpo es totalmente expuesto, ¿no? No hay rostro, no hay cabeza, no hay piernas, no hay un brazo, de hecho solo hay un brazo ahí. Está en una situación sumamente compleja. Esas ramas no parecen ser en absoluto algo cómodo, no es algo donde uno se erotizaría, pero al contrario, ¿no? Me recuerda más bien a muchas de estas fotografías de las noticias en las que aparecen cadáveres de mujeres que han sido violadas. Entonces es mucho más cercano a eso, y de hecho inmediatamente pienso en eso, ¿no? Porque esta mujer está siendo violentada cada vez que es vista. Pareciera ser que Duchamp nos está usando para violarla visualmente cada vez que nos ponemos frente a esta obra. Seguramente por esta venganza que quedó ahí, por esta frustración de que no le aceptó, Duchamp decidió dejarla ahí para la posteridad como su última obra, su obra póstuma, y lo vuelve mucho más complejo todavía, ¿no? Es una perversión total. En ese sentido, lo de una perversión es fuera totalmente de cualquier lugar, ¿no? Nos usa además, porque el problema es ese, nos usa, nos pone frente a esto. Los espectadores son necesarios para que esto pase. El espectador deja de ser un espectador, se vuelve un ente activo que violenta visualmente a toda la obra. Claro, o sea, si uno no se conoce toda esta historia de María Martins, difícilmente se podría llegar a esta posibilidad, ¿no? Y creo que además tiene que ver con todo su proceso de trabajo. Él ha estado constantemente en una búsqueda de transgredir, de romper, de dejar abierta la interpretación. Termina siendo su gran secreto. Es más, decide que sea póstuma, no tiene que dar explicaciones, no tiene que justificarse, creo que ahí hay como un montón de cosas que nos deja así con este juego de agresión. Pero además, insisto, creo que es la parte más rica de Duchamp. Es sumamente interesante que logre hacer eso, porque claro, el artista había sido complaciente. El artista quería que nosotros nos paremos ahí a ver y a satisfacernos y a enaltecer nuestro espíritu con las obras bellísimas de arte, y de pronto aquí
nos provoca todo lo contrario. El arte se vuelve perverso, nos saca la peor parte de nosotros, incluso sin saberlo, evidencia lo que somos capaces de hacer sin que queramos hacerlo siquiera, que es algo que nos sucede como humanos. Es el convivir con nuestros propios demonios. Posiblemente ahí están los demonios de Duchamp. Pero tú dices que nos usa, que es perverso. Bueno, yo creo que todos tenemos algo de perverso desde el canto. Y en la obra hay mucho del canto también, ¿no? Porque es la feminidad abiertamente. O sea, yo creo que es como un símbolo de lo femenino para él. Yo no siento tampoco que nos use. Yo no estaba frente a la obra, me encantaría estar frente a la obra, pero no creo que sea como la parte de la perversión. Yo lo pido como al Minotauro, pues no, el laberinto del Minotauro femenino, que es María Martins, o lo que fuese. O sea, lo veo como una obra en la que él va sobreponiendo pues toda una intriga de él con relación a la mujer, que posiblemente sea la frustración más grande de su vida, ¿okay? Y a la vez que pueda a lo mejor alimentar lo que tú llamas como perversión en esta última obra. Es decir, quizá es la gran frustración ante la mujer de haber quedado prácticamente solo. Pues de su venganza. O sea, es pero yo no siento venganza. Yo lo que siento más bien es como una especie de tótem femenino, ¿no? Que se presenta pues a los ojos de un boyero, ¿no? Y con lo cual, o sea, tienes la apertura para introducirte y conocer lo femenino de una manera abierta, prácticamente, y que delata pues abiertamente esa feminidad. No sé, pero no lo veo como, bueno, a los ojos de la perversión yo no tengo, o sea, la veo como una obra, no lo veo como, no lo veo nada perverso, lo veo como un desnudo, o sea, muy propio del arte hasta clásico, de cierta forma, ¿okay? Tú hablaste de Courbet, pero pueden estar otros autores en torno a esto del desnudo, pues, ¿no? Y encuentro pues que es una obra, les cuento, es una obra que hizo previamente como parte de un ensayo para manejar la técnica con la que hizo el Etandoné, porque es una escultura de yeso que sacó de un molde del cuerpo de una modelo y le forró con piel de animal, piel de chivo. Entonces lo forró. Para hacer esto, para lograr hacer esto, él hizo previamente experimentos, hizo estos pies, este pie de hecho que se llama Tortura y Muerte, y es un pie que tiene pegados moscos. Los moscos son reales, entonces les puso miel y dejó que los moscos se peguen ahí como un proceso de tortura y muerte. Pues no sé si se puede asociar además con lo que viene después, posiblemente. Creo que es parte del juego, ¿no? Abierto a la interpretación, como siempre, como todo lo que planteaba Duchamp. Los tizones estos que se usan para martirizarse también. Claro, yo en la imagen de Tandoné, al no verle pies, ni manos, ni cara, esa figura no da, sino recibe. Y tiene un único orificio en el medio. Para mí, no solo cita a Courbet, sino obviamente a Leonardo y sobre todo las figuras de la Virgen en la cueva. Y una vez fuera de la cueva, yo aquí veo una Virgen. Aquí yo veo a una Virgen, veo a un acto de recibir. Porque el dar no hay, bueno, la mano está sujetando una iluminación. Y me recuerdo, volviendo a esa cosa de Picasso en la serie la Minotauromaquia, que aparece María Teresa Walker con 14 años iluminando y él convertido en un gran minotauro. Yo creo que aquí nos permite ser ese minotauro que poseía a estos 9 hombres y 9 chicos cada tantos años para devorarlo. Entonces de alguna manera aquí no nos da ofrecimiento, nos da recibir. Esa figura nos pide recibir. Recuerda que también a la obra que le regala María Martínez se llama Nuestro Señor de los Deseos. Y aquí también tú dices, o sea, digamos que uno va y se convierte en gobierno, pero
solo, o sea, también lo que estamos mirando es su propia interioridad, ¿no? O sea, estamos mirando una mujer, pero también estamos mirándolo a eso como parte del mismo, como aquel eterno femenino, ¿no? Ese eterno femenino que en él, digamos, hay bastantes referentes anteriores cuando él se travestió algunas veces, o sea, ¿no? O sea, yo creo que él estaba, es muy interesante, y la lectura que tú haces me parece brillante, porque comienza con un retrato cubista fragmentado completamente y termina con esta obra que es más figurativa, pero que sin embargo no tiene rostro y que no puedes acceder de manera abierta, sino que desde otra, digamos que otro mecanismo. Es súper interesante la vuelta que da la historia, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es casual o no, ya no importa, lo que importa es lo que quedó aquí, que quedó una cosa brillante, ¿no? Una cosa que dice mucho, digamos, de todo lo que hay más allá del arte, ¿no? Ese misterio, digamos, al que nos enfrenta, ¿no? Incluso en la lectura que tú haces de esa es un pesebre también, mira la paja. O sea, sí hay una serie de elementos súper. Sí, es muy rica la obra. Alguien, preguntas, comentarios. Igual vamos a abrirlo. Valdría reflexionar sobre que con esta última. ¿Aló? Sí, se te escucha. Esta obra póstuma, Duchamp se hizo jaque mate a sí mismo y su planteamiento del arte. Es decir, si con esto desafió todo lo hecho anteriormente o se reafirma. Creo que más bien ahora es un sentido de determinación. Yo creo que hay dos movimientos de las vanguardias primeras o vanguardias históricas que abrieron un sentido de la indeterminación y de lo adyecto también, bueno, el surrealismo y el dadaísmo. Y en esta obra es muy poderosa en ese sentido. Ahí en el video, como bien decía David, se ahonda mucho en la parte biográfica. Yo sobre todo este tipo de obra, por ejemplo, el de trabajo con los patrones. Esta obra de los patrones que deja caer los fragmentos de hilo, intentando hacer como una especie de desmontaje reconstructivo de lo que habían sido los patrones en la historia del arte, los parámetros de la historia del arte. Esta otra de que son los objetos todos amarrados, que es un objeto que pasaron ahí en algún momento también. Yo lo veo también como un uso de apertura y sin dolor lanza. Bueno, a mí realmente lo que encuentro es que Duchamp no quiere repetirse nunca, ni con los materiales ni con las formas. Aunque, si se dan cuenta, por ejemplo, en el vídeo, en el gran vídeo, la mujer prácticamente es una forma totalmente abstracta. Igualmente los pretendientes de la mujer son una forma totalmente abstracta que simbólicamente lo quieren. Más es por el nombre y por la historia que él remite a lo que representa la obra como tal. Si uno no tiene la narración a la que alude, es decir, la obra puede ser vista de múltiples perspectivas. ¿Okay? Y en este caso, pues, bueno, uno puede decir la indeterminación en el arte contemporáneo, pero también la reafirmación de la postura totalmente autónoma frente al arte, porque acordémonos, lo dice la misma película, lo digo yo, y bueno, y él está sentado en todas las declaraciones que él múltiplemente dio, que él estaba en contra del arte, de un concepto de arte, y que realmente el arte no le interesaba. Lo que sí uno encuentra en Duchamp, que es lo que a mí me encanta de Duchamp, es primero no tanto la perversión, sino realmente la negación de concebir el arte como una mercancía en función de unos gustos ya establecidos o por establecer, bien sea por las vanguardias o bien sea por los cánones tradicionales, y abre una perspectiva desde el punto de vista estético que rompe con todo lo que se ha venido haciendo
como arte. Es decir, hablar de arte en Duchamp, bueno, sí, podríamos hablar del arte o de la estética del arte. Otra cosa es interesante que Duchamp, bueno, como dice también el video, fue un gran jugador de ajedrez. ¿Okay? Y por otra parte también reafirmaban la indiferencia de él tanto al desapego permanente, hablan de un maestro zen, Betty Whip, ¿no? Y o sea, hay como una especie de postura frente a la contemplación del mundo y su presencia y acción ante el mundo. Es decir, uno encuentra que es un ermitaño dentro del gran anonimato urbano, ¿okay? con lo que uno ve y que conoce pues, de su biografía, y que de cierta forma las relaciones pues, las tenía prácticamente a raya, tanto desde el punto de vista de la emocionalidad erótica y amorosa, como desde el punto de vista con su relación con el arte. Yo sí, apoyar un poco también esa idea del ajedrez, porque el ajedrez no se juega desde el azar, es decir, uno tiene tablatura, entonces creo que el tablonés es la jugada ganadora, es decir, se antecede a todos los pasos, es la tablatura que él propone, porque sí que está antecediéndose a la mente del boyer, justo del que juega, ¿no? Y entonces ese es el verdadero ajedrez, ¿no? Antecederse a la jugada del otro sabiendo que hay una posibilidad de jugada. Y genial. Y sale cuando él muere, o sea, se quedó la jugada hecha y él no tiene siquiera una jugada ganadora, una nueva tablatura que creo. Nos puso el jaque. Podríamos quedar en eso. Pues es tiempo. Queremos agradecerles muchísimo por habernos acompañado en estos 3 días. Ha sido muy satisfactorio, además compartir con ustedes esto que nos es tan necesario aquí en el país, no solo en la ciudad de Guayaquil, la posibilidad de debatir académicamente, de debatir estos temas sobre el arte, sobre la filosofía, que son además cosas que estamos viviendo, son muy cercanas. Es muy importante que abramos estos espacios, que continuemos con este trabajo. Lo vamos a hacer. De hecho, estamos planeando de aquí movilizarnos posteriormente a la ciudad de Quito, posiblemente después a Loja. Estaremos con este trabajo que hemos iniciado ya hace rato. Queremos agradecerles a ustedes por la paciencia, por acompañarnos. Esperamos que haya sido tan rico para ustedes como para nosotros. Creo que ha sido además muy satisfactorio el poder compartir. Nos apena que no haya habido más asistencia. Sí, creo que valdría la pena que este tipo de debates tengan una difusión mucho mayor, pero igual tal vez eso es un punto de medición de qué está pasando, ¿no? Tal vez eso nos diagnostica qué está sucediendo. Esperemos que podamos tener otro no muy lejano de este mismo tipo con Casa Tierra. Vamos a tratar de seguir porque somos necios, como Duchamp. Insistiremos y algún rato tal vez decidiremos no hacer nada durante 20 años, pero eso todavía no. Les agradezco muchísimo, pues muchas gracias por haber acompañado esto. Les informo que hay certificaciones para todos los participantes, pero necesitan un registro todavía de la universidad que se les va a entregar con este registro. Les pido por favor que tengan paciencia, desde el día lunes se las pueden entregar ahí en mi cubículo, en mi oficina, pasen por ellas y ya las tendremos. Secretaría. ¿Ah? Secretaría. En secretaría pueden pasar, creo que es más seguro, siempre hay alguien, en mi oficina es más difícil. Pasen por secretaría, dejamos la lista y dejamos sus... ¿Ah? Sería el martes, el lunes es feriado. Bueno, el jueves. Desde el lunes. El jueves. Si quieres, pasa el lunes para contradecir a los feriados. Pues van a estar ahí, les invitamos a que pasen. Queremos agradecer además aquí al Centro Ecuatoriano Norteamericano. Ellos han sido fundamentales, nos han facilitado todo este espacio, nos han dado su apoyo, nos han dado la tecnología además, y la producción y todo. Realmente ha sido muy enriquecedor, muy importante.
su apertura, su apoyo, y les agradecemos muchísimo por todo esto. Esperemos seguir haciendo cosas con ellos. Muchísimas gracias, muy amables. Sí.